Bien, vamos a empezar hoy a retomar hoy con la prehorizontalidad. La prehorizontalidad es una instancia anterior y contemporánea a la edificación de la estructura. Por lo tanto, conviene siempre hacer una línea de tiempo para poder dividir o discriminar desde dónde hasta dónde transcurre la prehorizontalidad. La prehorizontalidad, por supuesto, que se agota su etapa con la inscripción del reglamento de propiedad, dándole nacimiento a la copropiedad y al consorcio. Esto quiere decir la prehorizontalidad cuando existe un titular de dominio o condóminos de un lote, un fondo, una parcela específica, bien discriminada y determinada, es decir, acorde a un planeamiento de subdivisión territorial de cada jurisdicción. Y posteriormente a la prehorizontalidad sigue la horizontalidad o propiedad horizontal, que se constituye a partir de la copropiedad, es decir, cuando más de un patrimonio diferente se constituye en titular de inmuebles diferentes sobre este mismo fondo que era un solo inmueble. Lo que hace la propiedad horizontal básicamente es una magia jurídica en donde había un solo inmueble, generar horizontalmente tantos otros como se quieran edificar hacia arriba o hacia abajo. A su vez, como bien ustedes saben, cada una de estas horizontalidades hacia arriba se puede fragmentar o parcializar en verticalidades y hemos llegado a conocer, entre otros, edificios con hasta 16 apartamentos por piso. Así que de un solo piso, de una sola planta, se pueden formar 16 inmuebles diferentes y tantas plantas formarán otros tantos inmuebles. Bien. La prehorizontalidad entonces concluye, como decíamos, con la registración en el registro de la propiedad inmueble de el reglamento de propiedad más, que es una escritura, por supuesto, dándole nacimiento a la afectación a propiedad horizontal, la posibilidad de ser más de un inmueble, más el plano de mensura horizontal. Plano de mensura horizontal compuesto por un agrimensor a donde determina específicamente qué porcentual representa ese inmueble respecto a la edificación total. Esto se va a componer con el porcentual de dominio, de copropiedad mejor dicho, y también va a representar la evaluación fiscal para el Estado, para los impuestos estatales. Bien, y además la copropiedad van a ser no solo cuando está preparado con estos dos elementos, sino específicamente cuando una escritura de dominio se establece sobre una de las unidades funcionales, y entonces ya quedarán tantas unidades funcionales divididas y pertenecientes a patrimonios diferentes como las que existan en la edificación. Por ejemplo, hay 100 unidades, por hacerlo fácil, con un número redondo, 100 unidades se vende una, se vende la UF1, pertenece al señor LP, y todas las demás pertenecen al dueño titular de esto. Ya hay dos patrimonios diferentes, hay más de un inmueble, acá en este caso hay 100 inmuebles, en donde había uno solo. La que se transmitió a favor de este sujeto, vamos a decir un sujeto físico, puede ser también un sujeto jurídico como una SA, una SRL o cualquier otro tipo de sociedad, o asociación incluso, fundación, cooperativa, lo que fuere. Entonces, tenemos dos patrimonios diferentes, dos inmuebles diferentes, por lo menos pertenecientes a ellos. Bien, entonces, la prehorizontalidad
arranca desde un fondo perteneciente a un titular o varios cotitulares que se disponen a implementar una edificación que puede ser en altos, como se conoce habitualmente, son los edificios, o puede ser en una sola planta, como se hacen en los llamados casachorizos o este, viviendas unifamiliares hacia pulmón de manzana o cualquier otra denominación que se le dé. Es decir, no hace falta que la propiedad horizontal vaya en alto. Y además también puede ser soterrada, es decir, socavando el terreno y construyendo acá. Lo que se hace habitualmente acá, por supuesto, no es habitable, salvo excepcionales casos, y sí sirve a depósito de mercaderías, como por ejemplo son las bauleras, que facilitan ese aprovisionamiento o ese acopio, o cocheras para vehículos. Bien. Entonces, tenemos la prehorizontalidad que nace desde el fondo creador y esta persona que lo que hace habitualmente es contratar a un constructor o un emprendedor, vamos a llamarle. También puede ser una persona física o una persona jurídica, normalmente es una SA, quien se va a encargar de juntar los fondos para edificar esto. Y quizás sea a su vez el constructor, o tal vez no, y tal vez contrate a alguien que construya. Acá hacemos una pluma de construcción, una pluma mecánica de las que llevan los elementos para construir edificios. Y este también suele ser otra persona jurídica, una SRL, una SA y a veces una persona física. Este se va a encargar de hacer la edificación y en esa obra va a haber concentrada su responsabilidad desde la entrega de la obra finalizada al emprendedor o al titular de dominio, según lo establecido en la contratación. Bien, van a ser su responsabilidad por lo que hizo, es decir, porque estuvo edificando algo con carácter de perpetuidad y eso naturalmente se lo considera una obra trascendente para la vida de relación social por los riesgos o vicios que puede tener todo tipo de edificación. Entonces, nacerá su responsabilidad durante 3 o 10 años según las deficiencias que pueda presentar lo que hizo, sean superficiales y modificables, reemplazables, mejorables, esos son los vicios redivitorios, o sean trascendentales o sustanciales, y esa es la conocida como ruina parcial o total de obra. Quiere decir que hay algo, alguna parte de la obra que no funciona para el destino que tiene previsto, en este caso por supuesto casi siempre es habitabilidad, y lo hace impropio para su destino y por ello se genera una ruina parcial. Este es el término de responsabilidad y este es el otro término de responsabilidad. ¿Por qué son los términos de responsabilidad? Porque a partir de estas dataciones prescriben prescribe la exigibilidad a responder por ello, por lo que hizo. Bien, entonces tenemos ya tres sujetos normalmente y este además muchas veces no cuenta con los fondos, entonces sale a buscar fondos de otros que aportan para que éste pueda construir y mientras tanto se va levantando la edificación. Y estos son terceros aportantes que normalmente se configuran a través de o boletos de compraventa o adhesiones a un fondo fiduciario y ya además de ser un emprendedor es un dueño fiduciario, tiene un dominio fiduciario por el contrato que aceptó con esta otra persona, en la cual le transmite la propiedad de esto con la única finalidad de realizar este objetivo y adherir
a fiduciantes secundarios, y este será el fiduciante primario o el inicial, y estos los secundarios, que se adhieren para que luego ser ellos los beneficiarios o ser otros también. Entonces ellos serán los fideicomisarios y los beneficiarios serán otros. Por ejemplo, los hijos. En este caso, si tuviera hijos, contrata a esta persona, paga, se obliga, aporta como fiduciante y luego los beneficiarios de la titularidad serán estos otros, determinados ya en la contratación preliminar. Bien, entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es este vínculo en el cual las obligaciones son de aportar dinero, que va de acá hacia allá. Y la obligación del emprendedor es conceder la posesión, que es lo que primero se otorga, para empezar a disfrutar o usar, mejor dicho, un específico inmueble dentro de la edificación y otorgarle la funcionalidad que debe tener. Acá tenemos una unidad funcional que debe tener, por supuesto, un acceso universal. Puede llegar a utilizar o no escaleras bien reglamentadas, como corresponde. Puede llegar a utilizar o no ascensor para llegar a su unidad o para utilizar la terraza. Utiliza seguramente el tanque de agua para aprovisionarse, utiliza seguramente electricidad y utiliza seguramente gas, o no, con la energía eléctrica a veces hoy se suplen todos los requisitos, pero básicamente es esto, más el mantenimiento, la conservación, la limpieza con algún dependiente del emprendedor, y fíjense que no estamos hablando de consorcio, porque todavía no existe el consorcio. El consorcio van a ser recién a partir de este momento con la afectación a propiedad horizontal. ¿Cuándo se va a dar esto? Bueno, los mismos boletos o los contratos de adhesión al sistema fiduciario van a establecer cuándo va a estar en condiciones de escriturar. Normalmente es posterior a la posesión y cuando el emprendedor tenga aprobados los planos finales o las condiciones finales por una tercera, cuarta, quinta persona que aparece en este diagrama, que es la gobernación de cada jurisdicción donde esté plantado el edificio. En este caso vamos a colocar a la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene su departamento de agencia gubernamental de control. Una de ellas es la dirección, la DGROC, que es la Dirección General de Registración de Obras y Catastro, y la otra la DGFICO, que interviene en estas actuaciones, que es la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Es decir, esta revisa los planos, aprueba los planos y da los vistos buenos finales, y esta hace las verificaciones correspondientes en el campo de batalla, en el campo de acción, digamos. Son las visaciones, o los visados. Primero, segundo, con el tercer visado ya se está en condiciones de pedir la autorización para afectar a propiedad horizontal y convertir lo que es todavía un solo inmueble con fases seccionadas e independientes, autónomas para poder funcionar, pero pertenecientes todas todavía al mismo titular, porque acá cuando se concede la posesión no se concede la propiedad, se concede la posesión. La posesión a través de este instrumento y a través básicamente del dominio de la cosa, del poder material sobre la cosa, se concede con las llaves, con la facilidad de acceso y con la inexistencia de turbación alguna a que esta persona utilice este apartado, esta celda, este casillero, esta unidad de toda la edificación y los medios para llegarse allá o para disfrutar otras comodidades anexas a su unidad. Bien, entonces decía, la posesión aún no es la titularidad, es decir, no es la propiedad, es una de las condiciones. La posesión es la toma del control y dominio bajo el poder físico
en la órbita de control se dice de esta persona, pero falta la escritura, falta el título formal solemne que la ley exige para hacer un encadenamiento de antecedentes y que se pueda constatar siempre quién es el titular y a qué patrimonio pertenece esta propiedad. Hasta ahora pertenece a este, o si hay un dominio fiduciario pertenece a este, pero no a este que solo tiene la posesión. Acá en el instrumento va a decir cuándo se escritura. Normalmente la escrituración se condiciona a la existencia de la comprobación o constatación final con el visto bueno aceptado para poder ir acá, porque sin esto no se llega a esto y lógicamente no se llega a la escrituración. Entonces la escrituración va a venir en esta etapa, a partir de cuando acaba la prehorizontalidad. La prehorizontalidad puede acabar con la primera escrituración, como decíamos acá. Contemporáneamente con la registración del reglamento de propiedad y el plano de mensura, o posteriormente se puede hacer esto y dejar todo preparado el camino, pero sigue siendo un solo inmueble, hasta concretar la primera escritura en donde se transmite uno de los inmuebles y ya se compone la copropiedad con más de un patrimonio diferente de inmuebles diferentes, que eso es la copropiedad en sí. Bien, ahora la escrituración, además de estar condicionada a esto, muchas veces está condicionada al cubrir la totalidad del pago. Y además, a veces está condicionada a un tiempo. Y no importa ya esto, porque el emprendedor sabe que va a conseguir esto en determinado tiempo. Entonces, ahí fija el plazo. Y normalmente lo pone luego de la posesión, luego de otorgar la posesión, las llaves, X cantidad de tiempo. Lo normal, ustedes ya saben, se conoce por una práctica inmobiliaria. Las escrituraciones pueden demorar 30, 60, 90 días como mucho y hasta una extravagancia de 180 días, que son 6 meses, como muchísimo, como para preparar los instrumentos y que el escribano cuente con los antecedentes y pueda verificar todo correctamente, con lo cual el emprendedor sabe que si otorga las posesiones ya tiene un plazo. Y si no existe este plazo y solamente existe en la cláusula contractual la condición suspensiva a producirse la, la habilitación o la autorización por el órgano de contralor jurisdiccional de la edificación, esto tiene un tiempo esencial también, un tiempo esencial por el cual esta persona vino acá. En este tiempo, lógicamente, que si pasa un año, 2 años, 3 años, pierde esa esencialidad. Las personas pagaron incluso muchas veces todo, o a veces falta, pero no importa, están acá comprometidas a llevar una vida adelante en este lugar porque decidieron tener en algún momento la escritura y convertirse, además de poseedores, en propietarios. Hasta acá, piénsese que el grado de jurídico que avala a esta persona es el de poseedor ilegítimo de mala fe, no vicioso. ¿Qué significa? Ilegítimo porque falta la escritura y de mala fe porque sabe que falta la escritura y no hace el camino conducente. Está bien, este dirá, bueno, pero no, el boleto a mí acá me dice que voy a poder convertirme en un poseedor legítimo recién cuando escriture y este fulano me condicionó a cierto plazo o me condicionó a que el gobierno le dé la autorización correspondiente. Entonces no es culpa mía, no, está bien, nadie está hablando de culpa, simplemente fijamos una consecuencia que tiene que ver con las mejoras, con los frutos, con la restitución y algunos otros avatares, defensas, acciones propias de la posesión a través de las acciones posesorias, que no son las acciones reales que tendrá un titular, sino las de un poseedor o las de un tenedor. Y el gobierno de la ciudad, la DG Rock y la DG Pico, miran, observan y hacen cumplir dos leyes que hoy día llevan los números 6.099 y 6.100 acá en la Ciudad de Buenos Aires,
y se trata del Código de Planeamiento Urbano y el Código de Edificación, que son modificados continuamente y van tratando de mejorar lo que es la razón de la confiabilidad destinada a las edificaciones. Ahora, en este contrato también existe una característica muy propia a la que nos interesa a nosotros ver, y es la siguiente, es la de los gastos. Los gastos mientras tanto, porque cuando se convierta en horizontalidad, y esto ya sea propiedad horizontal, estos gastos se transforman en expenses y es una obligación continua, duradera y perpetua de quien tiene bajo su titularidad una unidad funcional para contribuir a la conservación de la edificación, ya en propiedad horizontal, es decir, con unidades funcionales, técnicamente con unidades funcionales, separadas y distintas. Acá es todavía uno solo. Entonces, estos se llaman gastos, no son expensas, con lo cual no son ejecutables como las expensas. Serán ejecutables por cobro de suma de dinero, si así lo establece el boleto de compraventa o el contrato de adhesión fiduciario, y tiene otras características jurídicas de mayor trajín para hacerse con el cumplimiento de esa obligación, que no es de carácter alimentario y ejecutivo rápido que tienen estos a través de un certificado que es un título ejecutivo. Acá no. Acá hay que demostrar. Y además, otra consecuencia es que acá no hay administrador, por supuesto. Lo que hay es un gestionador de recaudación, que es un señor al que le llaman normalmente administrador. Todos creemos que es un administrador, pero en realidad es un recaudador. Nada más, puede ser empleado o socio o un tercero ajeno al emprendedor que realiza el ejercicio de la recaudación. La recaudación de estos gastos para mantener, porque mientras tanto esto hay que mantenerlo. Es decir, alguien tiene que pagar los servicios, los suministros públicos, alguien tiene que pagarle al que viene a revisar el funcionamiento de los ascensores, alguien tiene que comprar los artículos de limpieza, dirigir a quien hace la limpieza, el mantenimiento y algunas cositas que se van rompiendo o se van desgastando, lógicamente, y hay que reponerla, bueno, alguien tiene que recaudar y conservar. Este recaudador no es un administrador, estos gastos no son expensas y por lo tanto las reuniones que hacen los boleteros o los fiduciantes no son asambleas, por supuesto. Todos son a partir de acá para acá. Es decir, no estamos en el régimen de propiedad horizontal, con lo cual no corren todos los órganos, ni se creó la figura consorcio, ni nació todavía. Y lo característico de esta vinculación es que se trata de una relación de consumo. Es una relación de consumo. ¿Por qué? Porque este es un proveedor de servicios, este es el servicio de gestionar la ejecución de una edificación, este de construir, este de gestionar los cobros y, eh, y no es el titular en realidad no ejerce ningún tipo de actividad, pero sí se ve involucrado luego cuando existe esta responsabilidad de lo edificado acá, porque la cadena involucra a todos. Por lo menos la cadena no hay una solidaridad, sino una concurrencia nacida de obligaciones diferentes, pero sí todos llevados en el mismo sentido de obligados a cumplir con la rectificación para reconstituir la ruina parcial o total de obra o descubrir y rectificar los vicios rededitorios. Entonces, decíamos, con respecto a la vinculación existe una relación de consumo y la relación de consumo de la prehorizontalidad está básicamente prevista en el 2071 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece la
básicamente la obligación de parte de este de constituir a favor de cada uno de estos un seguro con, y acá metemos a otro sujeto que tiene que ser una SA de compañía de seguro, además avalada con un reaseguro y autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con lo cual el Estado regula también esta actividad y a través de este otorgando lo que se denomina seguro contra el fracaso de obra, que es el seguro del artículo 2071. Le tiene que dar obligatoriamente a este un seguro contra el fracaso, porque puede ser que se invirtió dinero y esta obra termina fracasando por diferentes motivos, o porque este lo hizo mal y se derrumbó, o porque este no lo hizo, quebró, o porque este que es el titular no viene a escriturar, no quiere o fallece y los herederos no, o no los tiene, o porque se levantó sobre un predio fiscal que no se podía destinar, o porque encontraron restos arqueológicos acá y se paró la obra para siempre y ya no se puede hacer, y hay otros tantos motivos como casuísticas aparezcan. Entonces, si no se cumple con la entrega del seguro de fracaso contra el fracaso de la obra, este está desobligado a cumplir con sus obligaciones, incluso la de pagar el canon previsto en el aporte de la cuota periódica para hacerse titular de esto. Hasta tanto este no cumpla con esto, este está exceptuado legalmente de cumplir con sus obligaciones. Quiere decir que tampoco está obligado a cumplir con los gastos, y le son inejecutables. Y además le son eh, irreclamables judicialmente, tampoco por cobro de dinero, y además esto le es inembargable porque tampoco pertenece a él, por supuesto. Y bueno, básicamente lo que hay que saber es esto, que en una situación de prehorizontalidad este tiene la garantía de tener un seguro, si no tiene seguro no está obligado a cumplir. No obstante, este sí está obligado a cumplir, siempre y todo. Y en esto, cuando el Estado tutela las relaciones, perdón, así, que este está por encima del consumidor, que no sabe tanto, no se dedica, no está especializado, no tiene prevalencias normativas, dinerarias, de capacidades o de competencias para visualizar cómo es todo el negocio, y este sí, entonces está desequilibrio o asimetría las nivela el Estado a través de las normativas, no solo de estas, sino de todas las que componen la Ley de Defensa del Consumidor, la 24.240 y sus modificatorios. Entonces, lo importante de conocer esta etapa es la posición de consumidor de cada uno de estos que están acá, que no son copropietarios aún, la situación del titular del dominio, del emprendedor, del recaudador, del constructor, de la compañía de seguros, estos gastos que no son expensas, estos boletos que no son títulos suficientes, y el tiempo desde la posesión o desde la firma del contrato, a veces sin la posesión, para escriturar, que en definitiva es cuando realmente pasa este señor a convertirse en copropietario y está en otra situación. Porque acá, de acá en adelante, nace otra persona que es diferente a todos los que vimos acá, que se llama, y ustedes la conocen, se llama consorcio. Y es un fantasma porque no se ve, no se oye, no camina, no anda, no escucha, pero existe. Tiene sus ojos, que son órganos, tiene su boca, que son órganos, y tiene manos, que son órganos. Estos órganos se denomina consejo de propietarios, que son quien fiscaliza, mira, observa, advierte. Este órgano, que es la voz, se denomina asamblea, y estos órganos, que son las manos, que sirven para recaudar y para comprometer con la firma, se denomina administración. Bien, hasta acá llegamos con la copropiedad y luego veremos, perdón, con la prehorizontalidad, y luego veremos qué sigue de acá para acá.